La niebla matutina se alzaba lentamente desde las montañas de Chiapas, envolviendo el pequeño pueblo de San Cristóbal de las Casas con un manto grisáceo que parecía ocultar antiguos secretos. Era un sábado de octubre cuando 5 jóvenes universitarios decidieron explorar los alrededores del pueblo en busca de aventuras que pudieran documentar en redes sociales. Mateo, el líder del grupo, había oído rumores sobre una casa abandonada en tierras lejanas, una construcción colonial que llevaba décadas deshabitada. Órale, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde lo estamos viendo, porque esta historia que te van a contar te va a dejar los helados, murmuró Sofía mientras ajustaba la cámara de su teléfono, capturando el paisaje brumoso que se extendía ante ellas. Los 5 amigos, Mateo, Sofía, Diego, Camila y Rodrigo, fueron traídos de la Ciudad de México como parte de un proyecto universitario sobre arquitectura colonial. Pero su verdadero interés era encontrar algo conmovedor para compartir en sus canales de YouTube. El clima frío y húmedo de Chiapas contrastaba marcadamente con el calor de su entorno habitual, y sus alienígenas formaban pequeñas nubes blancas mientras caminaban por el sendero de tierra hacia los lugares que les habían indicado. La casa apareció ante ellos como una aparición de otro siglo. Era una construcción de adobe y madera, con un techo de tejas rojas que había perdido su color original debido a décadas de lluvia y sol. Las paredes exteriores estaban teñidas de verde por la humedad y el musgo, y varias ventanas tenían cristales rotos o completamente desprovistas. Lo que más les llamó la atención fue el estado del jardín, completamente intacto, con enredaderas trepando por las paredes y árboles frutales que habían crecido descontroladamente, creando una especie de jungla en miniatura alrededor de la estructura. «Perfecto para el video», exclamó Diego, el más entusiasta del grupo, mientras sacaba a su equipo de montaje profesional. «Imagínense las tomas que podemos conseguir aquí». Mateo, estudiante de arquitectura y el más pragmático de todos, examinó la estructura con ojo crítico. El edificio parece de principios del siglo XX, probablemente de una familia adinerada de la zona. Fíjense en los detalles de las cornisas y la carpintería de los balcones. Camila, que estudiaba antropología, decidió examinar unas piedras altas que decoraban la entrada principal. «Estos símbolos no son típicamente coloniales españoles», murmuró, pasando los dedos por las piedras desgastadas por el tiempo. «Parecen tener influencia indígena, probablemente tzótzil o tzeltal». Rodrigo, el más escéptico del grupo, permanecía a distancia, observando con recelo las ventanas oscuras. «¿Seguro que está abandonado? Porque te juro que vi movimiento en esa ventana del piso de arriba». Sofía rió nerviosamente mientras enfocaba la cámara hacia donde hablaba Rodrigo. «Solo las cortinas viejas se mueven con el viento, Rodri. No hay mares paranoicos». La puerta principal, de madera maciza con herrajes oxidados, estaba entreabierta. Al empujarla suavemente, el crujido de las bisagras resonó en el interior como un lamento fantasmal. El aire que escapaba de la casa se volvió húmedo, viciado y cargado de algo más que no pudo identificar, un aroma dulce y extraño que le hizo fruncir el ceño. El interior se llenó de una penumbra dorada, filtrada por los rayos de sol que se filtraban por las ventanas orientadas al este. Los muebles estaban cubiertos con marcos blancos que se habían amarilleado con el tiempo, creando formas fantasmales en la sala principal. El suelo de madera crujía bajo sus pies y cada paso parecía resonar por toda la casa, como si fuera mucho más grande de lo que parecía desde fuera. «Increíble», susurró Mateo, agarrando su teléfono mientras caminaba lentamente por la casa principal. «Mira estos muebles. Parecen piezas auténticas de época. Esta casa debió haber pertenecido a una familia muy importante de la zona». Las paredes estaban decoradas con retratos familiares en marcos dorados.
aunque la humedad había dañado gravemente las fotos, creando manchas y decoloraciones que daban a los rostros un aspecto fantasmal. Sofía decidió examinar uno de los retratos más grandes. Mostraba a una familia de principios del siglo XX, con el padre vestido de etiqueta, la madre con un vestido holgado y elegante, y 3 niños de distintas edades posando solemnemente para la cámara. «Qué raro», murmuró Camila, señalando los rostros de la fotografía. «¿No hay algo raro en sus expresiones? Todos parecen tristes o asustados». Diego, que estaba explorando la habitación contigua, gritó emocionado: «¡Oye, ven a ver esto! ¡Encontré algo increíble!». Se dirigieron a lo que parecía un estudio o biblioteca. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros antiguos, algunos en español y otros en lo que parecía ser alguna lengua indígena local. Sobre un escritorio de madera tallada había papeles esparcidos, tinta seca en un tintero de cristal y una pluma de pájaro que parecía haber sido abandonada mientras escribía. «Es como si hubieras vivido aquí ayer», comentó Rodrigo, examinando los papeles con atención. «Miren, hay cartas sin terminar, facturas sin pagar, incluso un calendario marcado hasta octubre de 1952. Mateo tomó uno de los libros del estante y lo abrió con cuidado. Las páginas amarillas contenían texto en español antiguo, pero también tenían notas manuscritas en los márgenes en lo que parecía ser una lengua indígena. «Esto parece ser una especie de diario o registro», dijo, intentando descifrar la escritura antigua. «Habla de rituales, ceremonias y algo sobre proteger la casa de los espíritus hambrientos». Sofía, que había estado observando, agarrándose todo el tiempo, se acercó para filmar el libro de la cerca. «Espíritus de hambrientos. ¡Qué espectáculo! ¿Crees que hay alguna tradición local?». Camila asintió mientras examinaba otros documentos. En muchas culturas indígenas de Chiapas existe la creencia de que los espíritus de los muertos pueden quedar atrapados en los lugares donde viven, especialmente si mueren de forma violenta o inesperada. Esta familia probablemente practicaba algún tipo de ritual de protección. Mientras exploraba el estudio, Diego descubrió una escalera que conducía al segundo piso. Los escalones de madera eran inquietantemente ligeros, pero parecían lo suficientemente sólidos como para soportarlos. «¿Subimos a ver qué hay ahí arriba?», pregunté. «Estás empezando a subir». El segundo piso constaba de varias habitaciones que antes habían sido dormitorios. La primera habitación, sin duda, había pertenecido a los padres. Una cama a doble grande, un tocador con un espejo deslustrado y armarios llenos de ropa que se deshacía al tacto. Las otras habitaciones habían pertenecido a los niños, con juguetes de madera esparcidos por el suelo y dibujos infantiles pegados a las paredes, ahora descoloridos y arrugados por la humedad. «Qué triste», murmuró Sofía, filmando una habitación que, obviamente, pertenecía a una niña. Había una muñeca de porcelana sentada en una sillita, con el pelo decolorado y gris, lo que le daba a su rostro una expresión inquietante. ¿Qué le pasó a esta familia? Rodrigo, que examinaba una de las ventanas, lo llamó con voz tensa. «Oye, ven a ver esto. ¡Rápido!». Se acercó a la ventana, desde donde podía ver a los habitantes del pueblo a lo lejos. Rodrigo señaló hacia el jardín detrás de la casa, donde algo le había llamado la atención. Entre la maleza distinguió lo que parecían pequeñas cruces de madera, dispuestas en hileras ordenadas. «¿Es un cementerio?», preguntó Camila con voz ronca. Mateo entrecerró los ojos, intentando ver mejor a través del cristal sucio. «Parecen tumbas, pero son muy pequeñas. Demasiado pequeñas para adultos». Un silencio incómodo se apoderó del grupo mientras contemplaban este inquietante descubrimiento. Diego, intentando aliviar la tensión, sugirió bajar a explorar la planta baja con más detenimiento.
Seguro que todo esto tiene una explicación lógica. Quizá eran mascotas o... Sus palabras fueron interrumpidas por un sonido que venía de abajo. El inconfundible sonido de platos y manteles individuales moviéndose, como si alguien estuviera poniendo la mesa. Los 5 se quedaron quietos, intercambiando miradas alarmadas. Sofía bajó la cámara con el corazón latiéndole con fuerza. Espiaron. El sonido se repitió, más claro esta vez. Definitivamente se trataba de platos de cerámica chocando suavemente, seguido del ruido metálico de los cubiertos al colocarse. «Hay alguien abajo», susurró Rodrigo pálido. «Hay alguien en casa». Mateo, intentando mantener la calma, les hizo un gesto para que guardaran silencio. Se acercó con cautela a las escaleras y escuchó atentamente. Los sonidos continuaban. Pasos suaves, el chirrido de una puerta y lo que parecía ser el murmullo de voces lejanas. «Nos vamos», murmuró Camila, disfrutando del brazo de Sofía. Diego, con solo su cámara en la mano, hizo una pausa, dividido entre el medio y la emoción de capturar algo verdaderamente extraordinario. «Si nos vamos ahora, nunca sabremos qué está pasando. Este podría ser el video del año». Mateo tomó la decisión. «Bajemos, pero con discreción. Si hay alguien ahí, necesitamos saber quién es y qué hace en una casa supuestamente abandonada». Bajé las escaleras con extrema precaución. Cada crujido de la madera sonaba como un disparo en el tenso silencio. Los sonidos se hacían más claros a medida que se acercaban. Definitivamente alguien estaba grabando algo bueno en lo que parecía ser la cocina o el comedor. Al llegar al pie de la escalera, Mateo se acercó con cautela al origen del ruido. Lo que vio fue paralizante. La mesa del comedor, que minutos antes había estado vacía y llena de pulpo, ahora estaba perfectamente puesta para 5 personas. Platos de porcelana fina, posavasos de plata brillante, copas de cristal y servilletas de lino blanco se disputaban con precisión militar. E no centro da mesa, humeando suave como se acabassem de servir, havia uma cena completa. Tamales cruzados em hojas de milho, pozole rojo em uma sópera de barro, tortillas frescas hecha todavia caliente e vários pratos de comida tradicional chiapaneca que descensando aromas tentadores. Los 5 jóvenes permanecieron absortos en la entrada del comedor, contemplando la inimaginable escena que se presentaba ante sus ojos. El vapor que emanaba de los platos calientes era claramente visible, y el aroma de la comida impregnaba el aire, mezclándose con el olor y la humedad de la casa abandonada. «Esto no es posible», susurró Sofía con la voz apenas audible. La cámara temblaba en sus manos mientras intentaba enfocar la mesa. Camila, con sus conocimientos antropológicos, fue la primera en reconocer el patrón. «Es una ofrenda», murmuró con voz temblorosa. «En las tradiciones indígenas de Chiapas, así se prepara la comida para los muertos. Pero la comida está caliente. Alguien la acaba de cocinar». Rodrigo dio un paso atrás y chocó con Diego. «Tenemos que salir de aquí, ya». Pero Mateo, fascinado y aterrorizado a la vez, se acercó lentamente a la mesa. «Mira los platos», dijo con voz ronca. «Son para 5 personas. Exactamente 5 personas». El silencio que siguió fue roto por el sonido de una puerta que se cerraba suavemente en algún lugar de la casa, seguido de pasos que se acercaban lentamente al comedor. Los pasos eran extraños, demasiado ligeros para ser de un adulto, pero demasiado pausados para ser de un niño. Diego, con la cámara en la mano, capturó el momento exacto en que una pequeña figura apareció en la entrada del comedor. Era una niña de unos 8 años, vestida con un huipil tradicional bordado en colores brillantes que contrastaban marcadamente con la palidez sobrenatural de su piel. Su cabello negro estaba trenzado con mechones rojos, y sus ojos oscuros los observaban con una mezcla de curiosidad y tristeza infinita.
Bienvenidos a casa, dijo la chica con una voz que parecía el eco de algo muy lejano. Están esperando la escena. A Sofía se le cayó el teléfono que golpeó el suelo de madera. Camila se aferró al brazo de Mateo clavándole las uñas en la piel. Rodrigo estaba apoyado contra la pared, pálido. La niña sonrió, una sonrisa dulce, pero no llegó a sus ojos. Mi madre preparó tu plato favorito. Siempre cocina cuando tiene invitados. ¿No tienes hambre después de tanto caminar? ¿Quién eres tú?, logró decir Mateo con la voz entrecortada por el miedo. Soy Itzel, respondió la niña, rodeando la mesa y acomodando una de las servilletas pequeñas con esmero. Esta es mi casa, nuestra casa. Llevamos mucho tiempo viviendo aquí. Diego, con manos temblorosas, seguía agarrando. Su instinto documental era más fuerte que el miedo. ¿Dónde están tus padres, Itzel? Le señalaron a la niña las fotos en la pared, en concreto el retrato familiar que había visto antes. Está aquí, siempre he estado aquí, igual que mis hermanos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que las demás sillas del comedor no estaban vacías. Sentados en silencio, con la misma palidez sobrenatural que Itzel, había 2 niños más, un niño de unos 10 años vestido con pantalones a cuadros y camisa blanca, y un niño más pequeño de unos 6 años, que llevaba el mismo huipil tradicional que su hermana. «Hola», dijo el alcalde con la misma voz etérea. «Soy Nicolás, y él es Joaquín». El niño más pequeño simplemente asintió, sus grandes ojos oscuros fijos en los visitantes. Camila, haciendo acopio de todo su coraje y conocimientos académicos, se dirigió a los niños con voz temblorosa pero firme. ¿Desde cuándo viven aquí? Itzel negó con la cabeza, como si la pregunta la confundiera. Siempre hemos vivido aquí, desde que llegó la enfermedad. Mamá dice que no podemos irnos hasta que alguien venga a cenar con nosotras. ¿Qué enfermedad?, le pregunté a Sofía, recuperando por fin la voz. Nicolás respondió mientras servía pozole en uno de los platos. El que le trajeron a toda la gente, el que nos trajo a nosotros también, pero mi madre seguía cocinando, siempre cocinando para cuando llegaban visitas. El aire en la habitación era muy caliente y frío, y una nube de vapor se elevaba de la comida caliente. Los 5 universitarios se dieron cuenta poco a poco de que la temperatura había bajado considerablemente y que su desconocido ahora era visible en el aire. ¿Dónde está tu madre?, preguntó Mateo, intentando mantener la conversación mientras buscaba discretamente una vía de escape. «Está en la cocina», respondió Joaquín, el más pequeño, hablando por primera vez. Su voz era apenas un susurro. Siempre está en la cocina. Como si las palabras del niño hubieran convocado al hubiera, una figura femenina apareció en la puerta que daba a la cocina. Era una mujer de mediana edad, vestida con el atuendo tradicional de las mujeres indígenas de Chiapas. Una falda ancha y colorida, una blusa bordada y un rebozo sobre los hombres. Llevaba el cabello trenzado hasta la cintura, adornado con rayas y flores, que lucían frescas a pesar de la imposibilidad de la situación. Pero lo más inquietante era su rostro. Aunque conservaba sus bellos y delicados rasgos, su piel tenía la misma palidez translúcida de sus hijos, y sus ojos, todavía cálidos, parecían contener una tristeza infinita. «Bienvenidos, niños», dijo con una voz melodiosa que transmitía el acento característico de la región. «Soy Concepción. Él preparó el escenario para ustedes. Por favor, quédense quietos». Diego, aún agarrando la mano, notó algo extraño en la imagen a través de su cámara. Aunque podía ver claramente a la familia con sus propios ojos, en la pantalla de su dispositivo solo aparecían como sombras difusas, siluetas apenas perceptibles que se movían alrededor de la mesa. «Señora Concepción», dijo Camila,
intentando usar su formación antropológica para comprender la situación. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir en esta casa? La mujer sonrió mientras servía la comida en los platos destinados a las visitas. El tiempo no importa aquí, hija. Llegamos cuando la gente enfermaba, cuando la muerte era como una sombra oscura que se los llevaba. Pero caeremos. Esta casa nos protege. Rodrigo, que había permanecido en silencio, finalmente habló con una voz extraña. ¿De qué murieron? ¿Qué les pasó? Itzel respondió, acomodando cuidadosamente sus mantas. Fue la enfermedad que trajeron los montañeses. Vinieron buscando tierra para plantar cosas raras, plantas que no eran de aquí. La tierra enfermó, el agua enfermó, y luego todos enfermamos. Nicolás asintió solemnemente. Padre intentó protegernos. Realizó rituales, puso sal en los rincones de la casa, enterró amuletos en el jardín, pero fue inútil. La enfermedad se estaba agravando. ¿Dónde está tu papá?, preguntó Sofía al notar que el sacerdote del retrato familiar no había aparecido. Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Concepción. Se nos adelantó. Cuando vi que no podíamos salvarnos, se fue una noche diciendo que iría a buscar ayuda al pueblo vecino. Nunca regresé. Joaquín, el más pequeño, añadió con voz apenas audible. Mamá dijo que está perdida en las montañas buscando el camino de regreso a casa. La comida en los platos destinados a los visitantes seguía humeando, revelando deliciosos aromas que hacían rugir sus estómagos y añorar el lugar. El pozole olía a comino y chile guajillo. Los tamales desprendían el característico aroma a maíz fresco, y las tortillas estaban tan calientes que el vapor se extendía por ellas como pequeñas nubes. ¿Por qué nos preparaste comida?, preguntó Mateo entre la fascinación y el terror. ¿Cómo supiste que veníamos? Concepción se acercó y le puso la mano en el hombro a Mateo. A pesar de su apariencia espectral, su tacto se sintió real y sorprendentemente cálido. El espíritu de esta casa me advierte. Me dijo que hoy recibía 5 jóvenes en busca de historias, y siempre tengo comida lista para las visitas. Camila, usando sus conocimientos académicos, se atrevió a hacer una pregunta más directa. Señora Concepción, ¿sabe usted que no está viva? Un profundo silencio llenó el comedor. Los 3 chicos intercambiaron miradas, y Concepción suspiró profundamente antes de responder. Sabemos que algo ha cambiado, dijo lentamente. Sabemos que el mundo ha seguido persiguiéndonos. Pero esta casa nos mantiene unidos. Aquí podemos seguir siendo una familia. Itzel añadió con voz melancólica. De aquí viene gente como ustedes, jóvenes curiosos, investigadores, familias en busca de aventuras. Siempre preparamos comida, siempre los invitamos a quedarse. ¿Y qué pasa con la gente que viene? Quería a Diego, pero tenía la respuesta. Nicolás sonrió con la inocencia de un niño. Se quedan con nosotros. Se convierten en parte de la familia. La casa siempre necesita más gente que la proteja. El ambiente que crecía en las 5 universidades se convirtió en pánico. Rodrigo fue el primero en moverse, dirigiéndose a la puerta principal. «Tenemos que irnos, ya». Pero al llegar a la puerta, descubrí que no se movía. Empujé con todas mis fuerzas, pero la puerta se detuvo, sellada desde afuera por una fuerza invisible. «La puerta no se abre hasta después de la escena», explicó Joaquín con naturalidad, como si comentara sobre el ambiente. «Es una regla de la casa». Sofía corrió hacia las ventanas, pero descubrió que también estaban selladas. El cristal se sentía sólido como una piedra bajo sus puños. «¡No podemos salir!». Concepción continuó sirviendo la comida con calma. «No se preocupen, niños. El paisaje es delicioso, y luego podrán descansar. Tenemos habitaciones muy cómodas allá arriba». Mateo, desesperado, intentó razonar con ella. «Señora,
No podemos quedarnos quietos. Tenemos familias esperándonos, estudios que terminar, vidas que vivir. La expresión de Concepción se hizo evidente. Todos los que lo guiaron dijeron lo mismo al principio, pero después de un tiempo, nunca se dan cuenta de lo agradable que es aquí. Nunca se cansan, nunca sienten frío, nunca están solos. Itzel levantó su silla y Camila respondió, ¿no quieres probar la comida? Mami cocina muy bien, y si no la comes, la lastimarás. Camila miró fijamente la comida en su plato. Se veía completamente normal, incluso deliciosa. Pero había algo en la situación. Comer esa comida sería cruzar una línea sin retorno. En las tradiciones indígenas, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Compartir la comida con los espíritus de los muertos es una forma de unirse a ellos. Diego, que había estado observando todo el tiempo, revisó su cámara y descubrió algo alarmante. Tengo la batería al 100%, pero lleva más de 2 horas funcionando. Y el reloj no se ha movido desde que entramos. Rodrigo, empujando la puerta inútilmente, gritó desesperado, «Esto no puede estar pasando. Cosas así no existen». El concepto estaba alineado con la expresión de la madre. «Hola, hay muchas cosas en este mundo que no se pueden explicar con libros ni estudios. La muerte es solo una puerta, no un final». Nicolás añadió, «Aquí el tiempo no es el mismo. Un día puede ser un año, o un año puede ser un día. Depende de cómo se sienta la casa». Joaquín, el más pequeño, había empezado por la esquina de su plato, y a cada bocado que daba, su apariencia se hacía un poco más sólida, más presente. Sofía notó esta mudanza y murmuró, la comida los hace más reales». Itzel la sintió felizmente. «Exacto, y cuando comas, también serás como nosotros. Así podremos jugar juntos para siempre». La comprensión de lo que realmente había sucedido impactó a los 5 universitarios como un rayo. No solo estaba siendo atrapado por fantasmas, estaba siendo arrastrado lentamente al mismo estado de existencia en el que se encontraba la familia. Mateo observó cómo el vapor seguía subiendo de la comida, cómo los aromas se volvían cada vez más tentadores, cómo su propio estómago clamaba por comida. «Es una estafa», murmuró. «La casa los usa para atraer a más gente». Camila, conectando con sus estudios, añadió, «En muchas culturas, el espíritu atrapado necesita que otros se unan a él para encontrar la paz. Pero también puede ser controlado por algo superior». «¿Qué quieres decir?», le pregunté a Diego, enfocando su cámara en Camila. «La enfermedad que mencionamos, las extrañas plantas que vagaban entre los hombres de las montañas. ¿Y tú no eras una enfermedad natural? ¿Y eras algo que despertó algo antiguo en esta tierra?» Conceizão, que había estado escuchando, se acercó lentamente. Su expresión se tornó más seria. «Qué lista eres, niña». Sí, había algo más. Algo que perduró en estas montañas durante cientos de años, hasta que despertaste. Los niños habían dejado de comer y ahora miraban a su madre con expresiones preocupadas. «¿Qué es esto?», le pregunté a Sofía con voz temblorosa. Conceizão miró hacia las ventanas, como si pudiera ver algo en la oscuridad exterior que otros no podían. Los antiguos que vivieron aquí antes que nosotros sabían que había algo durmiendo en las cuevas de la montaña. Por eso construimos templos, por eso celebramos ceremonias, para mantenerlo dormido. Itzel se hizo más pequeño en su voz, pero los hombres que vienen no saben. Cavaron, plantaron cosas, despertaron lo que aún debería estar dormido. Nicolás continuó la explicación. Y cuando estaba desesperado, tuvo hambre, mucha hambre. Se alimenta de la vida del pueblo, de las plantas, de los animales, de la gente. «Fuimos de los últimos», dijo Joaquín. «Papá intentó realizar los rituales antiguos, pero ya era demasiado tarde».
Rodrigo, que ya se había marchado, se giró e interrumpió a la familia espectral. ¿Y ahora qué? ¿Sigue esa cosa ahí fuera? Concepción asintió con gravedad. Sigue durmiendo, pero no profundamente. Cada vez que alguien viene a esta casa, se despierta un poco. Y tenemos que alimentarlo para que no se despierte del todo. La terrible comprensión cayó sobre los 5 universitarios como una avalancha. Mateo fue el primero en expresar lo que todos comenzaban a comprender. «No estás atrapado aquí», dijo con voz ronca. «Te obligan a traer más gente para alimentar esto». Las lágrimas comenzaron a rodar por el mantillo translúcido de Concepción. «No tendremos otra opción, hijos. Si no lo alimentamos, despertará por completo. Y si desespera, no solo destruirá a este pueblo, sino que se extenderá, alcanzará las ciudades, todo el país». Itzel se acercó a Sofía y le tomó la mano. Al tocarla, Sofía sintió una oleada de emociones que no eran suyas. Décadas de soledad, tristeza y un miedo terrible a que algo se acercara en las montañas. «Por favor», murmuró la chica, «no queremos que sobreviva nadie. Pero si no comemos todos juntos, si no nos quedamos con nosotros, esta cosa despertará, y será mucho peor». Diego, aún aferrado, fue capturado durante el intercambio. ¿Cuántos fueron derrotados antes que nosotros? Nicolás retorció sus deditos. En los últimos años quizás sí ha llegado. Familias enteras, parejas, grupos como ustedes, todos se quedan. «¿Dónde estás ahora?», le pregunté a Camila, pero yo tenía la respuesta. Joaquín señaló al techo. «Allá arriba, durmiendo. Mamá les prepara habitaciones muy cómodas. Cuando se cansan de estar despiertos, duermen durante meses. Luego se despiertan y cenamos todos juntos». Sofía dijo que las pequeñas cruces vistas en el jardín detrás de la casa no marcan las tumbas de los niños, sino los lugares donde estaban enterradas las pertenencias de todos los visitantes que fueron dejados en la casa. «Nuestros celulares», murmuró, «nuestras mochilas, nuestros autos, todo está ahí fuera». Mateo cerró los ojos, intentando encontrar una solución. Su mente arquitectónica buscaba una estructura lógica en la situación, una salida a lo que parecía un callejón sin salida. «¿Qué has pasado?», preguntó lentamente. «Si encontramos la manera de que esta cosa vuelva a un sueño profundo, ¿podrías descansar en paz?». Los ojos de Concepción brillaron con algo parecido a la esperanza. Los antiguos rituales, si uno los realizaba correctamente, con los objetos adecuados, en el lugar correcto. «¿Qué rituales?», preguntó Camila con urgencia. Itzel corrió al estudio y volvió a uno de los libros viejos que había visto antes. «Está aquí, en las notas de mi padre. Copió todas las piedras antiguas antes de irse». Nicolás agregó: «Pero necesitas sangre de alguien que esté vivo, copal verdadero, y hacerlo en la cueva donde duerme esa cosa». «¿Sabes dónde está esta cueva?», le pregunté a Diego. Joaquín asintió. «Papá nos llevó una vez, antes de que todo se descontrolara. Está en la montaña, donde antes había un templo». Rodrigo, que había estado escuchando en silencio, dio un paso al frente. «¿Tú y nosotros hacemos el ritual? ¿Lo vamos a dejar ir?». Concepción intercambió miradas con sus hijos. «Si quieren dormir tranquilos, nosotros también podemos descansar, y todos aquí pueden irse». Pero Itzel añadió con voz preocupada: «Es demasiado peligroso. Si el ritual falla, esta cosa despertará por completo, y entonces moriremos todos, tú y nosotros». Sofía tomó la decisión por todo el grupo. «Es mejor arriesgarse que quedarnos aquí para siempre. Y si esto realmente puede extenderse más allá de este lugar, entonces tenemos que intentarlo». Mateo asintió. «¿Qué necesitamos para el ritual?».
Concepción fue enviada a una antigua alacena y sacó varios objetos: braseros de copal envueltos en lona, velas de cera de abejas, sal de grano y varios amuletos de jade y obsidiana. «Eso es lo que pasa con los objetos ceremoniales», explicó. «Tu padre los escondió aquí antes de irse. Nicolás le mostró el libro que contenía los rituales. Las páginas estaban escritas con una mezcla de glifos antiguos españoles e indígenas, pero Camila pudo describir las instrucciones básicas. Dice que el ritual debe realizarse en luna nueva, que es esta noche», dijo con voz tempestuosa, «y debe ser realizado por alguien que no haya comido la comida de los muertos». Joaquín añadió: «¿Por qué insistió esta madre en que cenarían con nosotros? Si hubiera comido, podríamos haber realizado el ritual». Itzel volvió a tocar la mano de Sofía. «Lo intentarán ayudarnos». Los 5 universitarios se miraron. La decisión no era fácil. Podían quedarse en casa, comer la comida espectral y renunciar a una existencia fantasmal pero relativamente segura, o enfrentarse a algo ancestral y peligroso con la esperanza de liberar no solo a su familia, sino también a todos los atrapados en la casa. «Intentémoslo», dijo Mateo finalmente. «Pero necesitamos que nos muestres el camino a la cueva». Concepción sonrió y, por primera vez desde que recibió su herencia, su hijo parecía genuinamente feliz. «Me los llevo. Es lo menos que puedo hacer después de tantos años trayendo gente aquí en contra de mi voluntad». Prepararse para el viaje nocturno a las montañas tomó varias horas. Les dejó claro que aunque pudiera acompañarlos, no podría estar lejos de casa por largos periodos sin debilitarse. Sus hijos eran propensos a caerse debido a su corta edad, y su conexión con el hogar era más fuerte. «La cueva está a 2 horas de camino», explicaron mientras guardaban los objetos ceremoniales en una bolsa de lona. «Pero el camino es peligroso, sobre todo de noche, y cuanto más nos acercamos, más fuerte se hace la presencia de esta cosa». Diego estaba revisando su equipo de captura. «Mi cámara sigue funcionando normalmente, pero mi teléfono no puede enviar mensajes. Es como si estuviéramos en una distorsión del tiempo». Rodrigo había encontrado linternas en uno de los armarios de la casa, milagrosamente aún con pilas. «Al menos tendremos luz. Espero que sea suficiente». Camila estudió el libro ritual con atención. Según él, debemos crear un círculo de sal alrededor del lugar donde duerme la entidad, quemar copal en 5 puntos específicos y recitar estas palabras en el idioma original. Sofía practicó la pronunciación de las palabras rituales con la ayuda de Itzel. Se detuvo a grabar algunos fragmentos que escuchó de su padre. «Es importante no romper el círculo una vez completado», dijo Nicolás. «Si vendes el círculo antes de que esté terminado, esta cosa podría atacarlos directamente». Joaquín añadió con voz asustada: «Y si te desesperas antes de terminar el ritual, escucha tu voz en sus cabezas. Intentarás confundirlos, hacerles cometer errores». Cuando por fin estuvieron listos para partir, ya era media tarde. La luna nueva hacía que la noche fuera especialmente oscura, iluminada solo por las estrellas. Concibí el guió fuera de casa y por primera vez en horas pude respirar aire fresco. El contraste era impactante. Mientras el tiempo se había detenido dentro de la casa, el mundo nocturno retomó su curso normal. Se oían asadores, el viento entre horas y, más lejos, los sonidos nocturnos de los animales del bosque. «Por aquí», murmuró Concepción, haciendo una señal a un remitente apenas visible que se adentraba en la espesa vegetación. «Y manténganse juntos, es fácil perderse en estas montañas». La subida fue más difícil de lo esperado. El camino era irregular, lleno de raíces y piedras sueltas que obligaban a la gente a detenerse constantemente para recuperar el equilibrio.
Las linternas creaban círculos de luz que se movían erráticamente, proyectando sombras danzantes entre los árboles. Tras una hora de caminata, Sofía notó que su desconocido empezaba a hacerse visible de nuevo, aunque la temperatura no había bajado mucho. ¿Lo sientes?, murmuró. El frío no es normal. Mateo asintió. Es como el frío que sentimos en casa, pero más intenso. Conceição regresó y pidió silencio. Estamos cerca, susurró. Desde aquí, esa cosa puede sentir nuestra presencia. Diego apuntó su cámara hacia adelante, pero notó que la imagen estaba extrañamente distorsionada, como si hubiera interferencia electromagnética. Mi equipo está actuando de forma extraña. Rodrigo notó que su linterna empezaba a apagarse, aunque la batería estaba casi llena. La nuestra también. Camila revisó el libro de rituales de nuevo. Digamos que las entidades antiguas pueden interferir con los objetos modernos. Es señal de que estamos en el lugar correcto. A medida que seguía subiendo, el bosque circundante empezó a cambiar. Los árboles eran más viejos, con formas retorcidas que sugerían períodos de crecimiento anormales. La vegetación era más densa, pero también más silenciosa. No se oían asadores ni otros ruidos nocturnos habituales. «Ahí está», murmuró Concepción, señalando una oscura abertura en la cara rocosa de la montaña. La entrada a la cueva era más grande de lo esperado, de fácilmente 3 metros de alto y 2 de ancho. Pero lo que más llamó la atención fueron los tallos que la rodeaban, glifos y símbolos que claramente precedían a cualquier construcción colonial española. «Estas tallas», susurró Camila examinándolas con su linterna, «son mayas, pero también hay elementos que no se reconocen, como si fueran una mezcla de diferentes culturas antiguas». Mateo señaló que la arquitectura de la entrada se había modificado a lo largo de los siglos. «Mira, aquí hay mampostería colonial española superpuesta a las tallas originales. Alguien intentó sellar esta cueva». Sofía se encerró en la puerta y de inmediato sintió una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Definitivamente hay algo ahí dentro. Diego intentó capturar la entrada, pero su cámara estaba completamente apagada. La batería está muerta, pero juraría que tenía la carga completa. Concibió la reunión antes de entrar. Una vez dentro, no pude acompañarlos hasta el final. Mi presencia podría interferir con el ritual, pero los guiaría hasta donde pudiera. Rodrigo encendió una segunda linterna como refuerzo. ¿Qué tan profunda es la cueva? No es muy profundo, pero hay varias cámaras, respondió Concepción mientras entraba lentamente. La cámara donde duerme esa cosa está al fondo, donde antes había un altar prehispánico. El interior de la cueva era sorprendentemente espacioso. Las paredes estaban cubiertas de altas e intrincadas pinturas que sus linternas revelaban gradualmente. Escenas rituales, figuras humanas rodeadas de algo que había sido deliberadamente difuminado o desfigurado, y símbolos astronómicos que indicaban que este lugar había sido utilizado para ceremonias relacionadas con los ciclos lunares y solares. «Increíble», murmuró Camila, intentando documentar mentalmente lo que vio. Este lugar debió ser un importante centro ceremonial durante siglos. A medida que descendía, el aire se volvía más frío y denso. Sofía notó que cada respiración requería más esfuerzo, como si estuviera estudiando la altitud. Sabía que descendía más profundamente en la montaña. «Aquí es donde tengo que parar», anunció Concepción mientras lo conducían a una cámara más grande. «La última cámara está al otro lado de este túnel, pero antes de continuar», se acercó a cada uno y les tocó suavemente la frente. Al contacto, sintió una extraña cualidad y una sensación de protección. «Es todo lo que puedo hacer para ayudarte», explicó con tristeza. «Y recuerda,
No importa lo que oigas, no rompas el círculo hasta que hayas completado el ritual. Los 5 universitarios llegaron al último túnel. Era más estrecho que las cámaras anteriores y caminaron en fila india. Las paredes estaban húmedas y el sonido de sus pasos creaba ecos extraños que quizás se repetían más veces de lo físicamente posible. ¿Estás escuchando esto?, susurró Rodrigo, deteniéndose bruscamente. Todos se quedaron quietos, escuchando. Bajo el sonido de su propia respiración y el goteo distante del agua, había algo más, un sonido muy suave y rítmico, como una respiración lenta y profunda. «Está durmiendo», murmuró Sofía. «De verdad que está durmiendo ahí dentro». Diego intentó encender su cámara de nuevo, pero seguía sin funcionar. «Todo mi equipo electrónico está muerto». Mateo tomó o líder do grupo. «Vamos, entre máis tempo tarde, máis oportunidad le dar de realize que estamos aquí». La cámara final se abrió ante ellos como una catedral subterránea. El altísimo techo se perdía en la oscuridad y en el centro se alzaba lo que claramente había sido un altar de piedra tallada. Pero lo que dominaba la habitación era la presencia que presentían, pero no podían ver, algo enorme y antiguo, respirando lentamente en la oscuridad. «Dios mío», murmuró Camila, iluminando el altar con su linterna. «¿Lo sientes?» Era como si el aire pesara lo mismo que él tuviera, presionándolos desde todas las direcciones. La respiración que se había oído en el túnel ahora era claramente audible. Un sonido profundo y resonante que parecía provenir de las paredes cercanas. Rodrigo empezó a temblar. «No veo nada, pero sé que está ahí. Es enorme». Sofía se acercó al altar con los objetos ceremoniales. «Tenemos que empezar ya. Antes de separarnos ya estamos aquí». Siguiendo las instrucciones del libro, comiencen a crear el círculo de sal alrededor del altar. Mateo y Diego se encargaron de medir las distancias para asegurar que el círculo fuera perfecto, mientras que Camila revisaba el libro constantemente para asegurarse de seguir el procedimiento correcto. En cuanto se completó el círculo de sal, la respiración de la cámara cambió. El ritmo lento y constante se volvió más errático, como si todo el estudio comenzara a despertar. «Rápido», insistió Camila. «Tenemos que encender el copal en las 5 puntas». Sofía se dirigió al primer punto, al norte del círculo, y encendió la primera brasa de copal. De inmediato, un aroma dulce y resinoso llenó el aire. Pero también algo más, una sensación de presión que crecía, como si algo invisible se moviera en la oscuridad. Rodrigo encendió el segundo punto. En el instante en que el copal empezó a arder, oyó algo, una voz profunda y resonante que no provenía de ninguna dirección específica, sino que parecía surgir del aire mismo. «¿Quién se atreve a perturbar mi descanso?». Mateo, iluminando el tercer punto al sur, retoma: «No escuchen, sigan con el ritual». Pero la voz continuó, ahora más fuerte: «Niños tontos, ¿creen que sus rituales infantiles pueden contener lo que soy?». Diego iluminó el cuarto punto al oeste, y la presión en el aire se volvió casi insoportable. Era como estar en el fondo del océano, con toneladas de agua presionando desde todas direcciones. «¡El último punto!», gritó Sofía, dirigiéndose al centro del círculo donde estaba el altar. Pero en cuanto se acercó al altar, algo detuvo al hijo en seco. No se veía nada en la antigua piedra, pero su sombra, proyectada por la luz de las linternas de copal, revelaba una enorme figura tentacular con lo que parecían ser docenas de ojos que se abrían y cerraban lentamente. «¡Sofía!», gritó Mateo. «¡No mires! ¡Solo enciende el copal!». Con manos temblorosas, Sofía encendió la última brasa. En el instante en que lo atraparon, toda la cámara se llenó de una luz dorada,
y el sonido de su respiración se convirtió en un rugido furioso. «Ahora las palabras», gritó Camila leyendo el libro con voz temblorosa. Los 5 comenzaron a recitar las palabras en el idioma antiguo juntos. Sus voces se unieron en una extraña melodía que parecía resonar en las paredes de la cueva. Pero la entidad no se dejó pasar. La voz que se había escuchado antes se multiplicó, convirtiéndose en un coro de voces que atacaban sus mentes desde todos los ángulos. Sus familias están muertas por tu culpa. Nunca abandonarán esta montaña. Pueden sentir que sus corazones se detienen. Rodrigo fue el primero en tambalearse, llevándose las manos a la cabeza. «No me puedo concentrar, lo tengo en la cabeza». «Sigue recitando», gritó Mateo, agarrando a Rodrigo del brazo. «Es solo una ilusión, pero las voces serán más específicas y más personales. Mateo, tu madre está llorando porque nunca regresaste. Sofía, tu hermanita te espera en casa. Diego, tu cura cree que es un fracaso. Camila, nadie va a grabar tu investigación. Rodrigo siempre fue el más débil. Cada ataque psicológico era como un castigo para el alma, pero él seguía recitando las palabras rituales. El ánimo del copal se densificó, creando figuras danzantes en el aire que parecían representar escenas de sus peores miedos. A mitad del ritual, la temperatura de la cámara bajó drásticamente. Su forma alienígena se hizo visible y comenzaron a formarse cristales de hielo en las paredes. Pero lo peor de todo era que ahora podía ver parcialmente a la entidad, una máscara de sombra y tentáculos que se extendía desde el altar hasta el techo, con ojos que se abrían y cerraban por toda su superficie. «No mires directamente», gritó Camila. «Concéntrate en las palabras». Pero era difícil no mirar. La cosa era horrorosa y fascinante a la vez, una pesadilla Lovecraftiana con una realidad que desafiaba la comprensión humana. Diego, que luchaba contra las voces en su cabeza, también cayó de repente al borde del círculo de sal. «No puedo. Es demasiado». Sofía se abalanzó sobre él, agarrándolo justo antes de salir del círculo. «Diego, quédate conmigo». En ese momento, todo su movimiento era más desesperado. La cámara se llenó de visiones. Sus familias muriendo en horribles accidentes, sus cuerpos descompuestos en la cueva, el mundo exterior consumido por una plaga sombría que se extendía desde las montañas de Chiapas. Pero también aparecieron otras visiones más sutiles, cada uno de ellos viviendo vidas prósperas y felices, simplemente permitiéndose recitar las palabras y salir del círculo. Matrimonios perfectos, carreras exitosas, familias amorosas, todo lo que siempre anhelaron. «Es mentira», murmuró Mateo apretando los ojos. «Es todo mentira». Camila, que estaba leyendo las últimas palabras del ritual, gritó: «Ya casi terminamos, solo nos faltan las últimas líneas». Pero Rodrigo cayó de rodillas, agarrándose la cabeza con ambas manos. «Ya no puedo más, me estás destrozando la cabeza». La entidad, percibiendo una oportunidad, concentró todo su ataque psíquico en Rodrigo. Las voces en su cabeza se volvieron ensordecedoras, mostrando visiones de todos sus fracasos, todos sus miedos, todos los momentos de su vida a quienes sentían que no eran suficientes. «¡Rodrigo!», gritó Sofía, pero sabía que no podía abandonar su puesto en el ritual para ayudarlo. Fue entonces cuando escuchó otra voz, más débil pero familiar. Era Concepción, proyectando su voz desde la cámara anterior. «Rodrigo, hijo, recuerda por qué estás aquí. Recuérdales a todos que necesitan ser liberados». Las palabras de la madre espectral atravesaron el caos mental que asaltaba a Rodrigo. Con un esfuerzo sobrehumano, te metiste en el pastel y continuaste recitando las palabras rituales.
Las últimas líneas del ritual se pronuncian al unísono. Sus 5 voces resuenan en la cámara como un coro angelical. En el momento en que dicen la última palabra, todo cambia. El rugido furioso de la entidad se desvaneció en algo más parecido a un suspiro de resignación. La presión opresiva en el aire comenzó a disminuir, y los cristales de hielo de las paredes comenzaron a caer. Los ojos de la gran masa tentacular se cerraron uno a uno como luces que se apagan. «Está durmiendo», murmuró Camila a una amiga. «De verdad que está durmiendo». Pero el ritual aún no había terminado. Después del libro, debes mantener el círculo y seguir quemando copal hasta que la respiración de la entidad recupere el ritmo lento y regular que percibió al recogerlo. Los minutos se hicieron eternos mientras esperaban, observando cómo la masa sombría se reducía gradualmente hasta convertirse en poco más que una sombra sobre el altar. Finalmente, la respiración profunda y regular se calmó, y la entidad se sumió en un sueño profundo. «Puedes salir del círculo», susurró Diego. Camila revisó el libro una última vez. «Dice que debemos esperar a que el copal se consuma por completo». Esperaron en silencio mientras las 5 brasas de copal se reducían lentamente a cenizas. Durante este tiempo, cada uno procesó mentalmente lo que había experimentado. Se enfrentaron a una entidad que desafiaba toda comprensión racional, algo que dormitaba en estas montañas desde tiempos inmemoriales. Cuando el último rastro de humor desapareció en el aire, finalmente pudimos salir del círculo. ¿Funcionó?, le pregunté a Sofía, mirando el altar donde no había sombra visible. «Creo que sí», respondió Mateo. «Al menos no sientes tanta presión». Rodrigo, el más afectado por los ataques psíquicos, fue enviado al suelo rocoso. Nunca había sentido algo así en mi vida. Fue como si quisieras arrancarme el alma del cuerpo. Diego logró encender su cámara, que milagrosamente había vuelto a la vida. Mis dispositivos funcionan de nuevo. Al salir de la última cámara, Camila se tomó el tiempo de examinar las paredes una vez más. «Ahora entiendo mejor estos símbolos», dijo. «No eran adornos, eran advertencias, instrucciones para mantener a esta cosa dormida. Concebiste esperanza en la cámara anterior, pero tu apariencia había cambiado. Ya no tenías la palidez translúcida que caracterizaba tu forma espectral. Eras más sólido, más real, pero también más cansado». «¿Lo consiguieron?», preguntó con voz esperanzada. «Creo que sí», respondió Mateo. Se volvió a dormir, y esta vez más profundamente. Concepción cerró los ojos y sonrió aliviada. «Lo presiento. Por primera vez en décadas siento que me he quitado este terrible peso de encima». El viaje de regreso a casa fue muy diferente al de ida. El bosque recuperó sus sonidos nocturnos habituales, y el aire ya no tenía la densidad opresiva que sentía antes. Incluso las linternas funcionaban con normalidad. «¿Qué vas a pasar contigo y los niños?», le pregunté a Sofía, ya que era descendiente del remitente. «Ahora que esta cosa está profundamente dormida de nuevo, nosotros también podemos descansar», explicó Concepción. «Estuvieron desesperados protegiendo y alimentando a esta persona durante más de 70 años. Es hora de que encontremos paz». Al llegar a la casa, encontramos a Itzel, Nicolás y Joaquín, esperándolos en la entrada. Pero ellos también habían cambiado. Se habían vuelto más transparentes, como si estuvieran empezando a desvanecerse. «¿Te vas?», preguntó Rodrigo con tristeza. Itzel asintió con una sonrisa apacible. «Ya hemos cumplido nuestro propósito. Mantendremos esto bajo control hasta que alguien pueda realizar el ritual correctamente». Nicolás agregó: «Y ahora, todas las personas que están atrapadas en la casa
también pueden irse. Como convocadas por sus palabras, empezaron a aparecer figuras en diferentes partes de la casa. Eran las familias, parejas y grupos que habían quedado atrás con el paso de los años y se vieron obligados a caer. Algunos parecían confundidos, como si acabaran de despertar de un largo sueño. «Señor Mateo», dijo Joaquín rodeando al estudiante de arquitectura, «¿puede hacer algo por nosotros?» «¿Qué es eso?» «Contamos nuestra historia», dijo Concepción. «Apartamos lo que pasó aquí, pero también sabemos que están a salvo. No queremos que esta casa se convierta en un lugar de miedo, sino un lugar donde recordemos la importancia de respetar las tradiciones ancestrales». Camila asintió solemnemente. «Lo haremos. Documentaremos todo correctamente». Diego levantó su cámara, que ahora funcionaba a la perfección. «¿Puedes grabar un mensaje entre ustedes dos?» La familia espectral se reunió ante la cámara. Concepción habló con voz clara, pero cada vez más distante. «Somos la familia Vázquez. Vivimos en esta casa desde 1950 hasta que la enfermedad nos azotó en 1952. Durante más de 70 años protegimos a nuestra comunidad de algo que debería haber permanecido dormido. Gracias a estos valientes jóvenes, ahora podemos descansar. Que esta casa se registre no por miedo, sino por el amor de una familia que sacrificó su descanso eterno para proteger a otros». Uno a uno, los miembros de la familia comenzaron a desvanecerse, transformándose en una luz dorada que se elevaba hacia el cielo nocturno. Itzel fue la última en irse, decidida a abrazar a cada uno de los universitarios. «Gracias», susurró antes de desaparecer también. Las demás personas atrapadas en la casa también empezaron a desaparecer, pero de maneras diferentes. No se convirtieron en luz, simplemente se volvieron menos sólidas hasta que tú ya no estabas, finalmente libres para continuar sus viajes interrumpidos al máximo. Cuando el último espíritu desapareció, los 5 universitarios se encontraron solos en la casa, pero no te sentías amenazante ni amenazador, te sentías vacío, pero importabas. «¿De verdad terminaste?», preguntó Sofía. Mateo miró hacia las montañas donde había realizado el ritual. «Creo que sí. Al menos esta cosa dormirá mucho más tiempo, y ahora la gente común podrá saber dónde está y cómo mantenerla dormida». Rodrigo había encontrado las sábanas de su coche en la mesa del comedor, junto con las mochilas y los teléfonos de todos. «Nuestras cosas están aquí, y miren, nuestros teléfonos tienen señal otra vez». Diego revisó las imágenes de su cámara. «Aquí está todo. Tenemos pruebas de todo lo que pasó». Camila se había llevado algunos libros viejos. «Con el permiso de la familia, creo que estos objetos deberían estar en un museo o universidad donde se puedan estudiar adecuadamente». Mientras ordenaba sus pertenencias, Sofía notó que la mesa del comedor solía estar vacía, cubierta de polvo, como si nunca hubiera visto una escena fantasmal. Platos, manteles y comida habían desaparecido junto con la familia. «Es extraño», murmuró. «Una parte de mí se distanciará de esta familia». «Eran buenas personas atrapadas en una situación imposible», coincidió Mateo. «Al final, lo único que quería era proteger a los demás». Salieron de casa al amanecer, cuando el sol empezaba a asomar sobre las montañas de Chiapas. La luz dorada del amanecer transformó el paisaje, renovándolo todo y llenándolo de esperanza. De regreso al pueblo, te dedicaste a visitar algunos lugares y a contar tus experiencias. Los ancianos del pueblo no se sorprendieron. Muchos recogieron las historias de sus abuelos sobre la casa y lo que dormía en las montañas. «Sabíamos que algo había cambiado», dijo el alcalde. «Esta mañana, por primera vez en décadas, los pájaros cantan cerca de esta casa». Don Roberto, un anciano que conoció a la familia Vázquez de niño, se acercó a ellos con lágrimas en los ojos.
¿De verdad están en paz ahora? Sí, respondió Camila con seguridad. Por fin puedo descansar. Los 5 universitarios regresaron a la Ciudad de México con una historia que les cambió la vida para siempre. Diego editó cuidadosamente el material, creando un documento que preservó la historia de la familia Vázquez sin explotar su tragedia. Camila escribió su tesis sobre las tradiciones protectoras indígenas y los rituales ancestrales, incorporando libros que encontró en su casa. Su trabajo se convirtió en una referencia importante para comprender las creencias prehispánicas sobre entidades perdurables. Mateo desarrolló un proyecto arquitectónico para transformar la casa en un pequeño museo comunitario, donde se pudiera preservar y compartir la historia de la familia Vázquez y la importancia de las tradiciones locales. Sofía creó un canal de YouTube dedicado a documentar leyendas y tradiciones mexicanas con respeto y rigor académico, registrando siempre la lección que aprendió sobre la diferencia entre explorar una historia para entretenimiento y honrar la memoria de quienes la vivieron. Rodrigo, transformado por la experiencia, cambió su rumbo profesional hacia la psicología, especializándose en trauma y experiencias extraordinarias. Nunca olvidó la sensación de ser atacado mentalmente por el ente y dedicó su vida a ayudar a otros que han pasado por experiencias similares. Un año después, los 5 regresaron a Chiapas para la inauguración del museo. La casa fue cuidadosamente restaurada, conservando su carácter histórico y convirtiéndose en un espacio educativo. En el patio trasero, donde antes se realizaban pequeños cruces con las pertenencias de los visitantes atrapados, ahora había un hermoso monumento conmemorativo dedicado a la familia Vázquez. La placa conmemorativa decía: en memoria de Concepción Vázquez y sus hijos Itzel, Nicolás y Joaquín, quienes sacrificaron su descanso eterno para proteger a su comunidad. Que su historia nos recuerde la importancia de respetar las tradiciones ancestrales y el poder del amor familiar. Durante la ceremonia de dedicación ocurrió algo extraordinario. Una polilla monarca, fuera de temporada migratoria, apareció y fue colocada en la placa conmemorativa. Permaneció allí durante toda la ceremonia, escuchando las palabras de agradecimiento y recuerdo. El alcalde de la localidad habló sobre cómo las tradiciones orales han preservado conocimientos importantes durante generaciones y lo crucial que es para las nuevas generaciones comprender y respetar esta sabiduría ancestral. Don Roberto, ahora con más de 90 años, compartió sus recuerdos de la familia Vázquez, describiendo cómo habían sido pilares de la comunidad, siempre esforzándose por ayudar a los demás. Concepción era conocida por su cocina, escribió con una sonrisa. Siempre tenía comida extra para quien llamara a su puerta. Incluso después de su muerte, continuó alimentándonos, aunque de una manera diferente. Los 5 universitarios, ya graduados y consolidados en sus respectivas carreras, mantuvieron una profunda amistad forjada por sus experiencias compartidas. Se reunían cada año en su aniversario, no solo para compartir sus vivencias, sino también para reflexionar sobre cómo les había cambiado la vida. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si no tuviéramos el valor de hacer el ritual? Le pregunté a Sofía durante su reencuentro ese año. Prefiero no pensarlo, respondió Rodrigo, pero creo que fui elegido para estar aquí en ese momento. No fue casualidad. Mateo, al contemplar la casa restaurada, añadió: lo que más me impacta es cómo una familia puede mantener su amor y sentido del deber incluso después de la muerte. Eso es más poderoso que cualquier otra entidad antigua. Diego, quien continuó documentando historias similares por todo México, descubrió que el caso de la casa en Chiapas no era único.
encontró al menos 6 lugares similares en el país, lugares donde las comunidades locales mantienen rituales y tradiciones específicamente para mantener latentes cosas que no deben despertarse. Camila, ahora doctora en antropología, amplió su investigación para incluir un estudio comparativo de estas tradiciones. Lo fascinante es cómo diferentes culturas, separadas por cientos de kilómetros y siglos de historia, desarrollan rituales casi idénticos para tratar con los mismos tipos de entidades. Su trabajo atrajo la atención de organizaciones internacionales dedicadas al estudio de fenómenos anómalos, pero ella siempre insistió en mantener un enfoque respetuoso que honrara las tradiciones locales en lugar de explotarlas. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Chiapas durante su visita anual, los 5 amigos se sentaron en el porche de la casa museo, reflexionando sobre el camino que habían tomado sus vidas desde esa noche. ¿Sabes qué es lo más raro de todo?, dijo Sofía. A veces siento que Itzel siempre está cerca, no de forma inquietante, sino como una amiga que nos cuida. Los demás estuvieron de acuerdo. Todos vivieron pequeños momentos a lo largo del año que parecían demasiado casuales como para ser fortuitos, oportunidades perfectas que surgieron justo cuando se necesitaban, problemas que se resolvieron de forma inesperada, o simplemente la sensación de no estar solo en momentos difíciles. Creo que el amor verdadero trasciende la muerte, dijo Mateo, y una familia nos enseñó que incluso en las circunstancias más extremas, el amor y la protección al prójimo pueden ser más fuertes que cualquier fuerza oscura. Cuando llegó la hora de irme, como hago todos los años, dejé flores frescas en el memorial de la familia Vázquez. Este año, Rodrigo había traicionado las flores de cempasúchil naranja, las tradicionales del Día de Muertos. Gracias, murmuró cada uno mientras colocaba su flor. Mientras se alejaba de la casa, una suave brisa movía las cortinas de la ventana, creando sombras que por un momento parecieron formar las siluetas de una madre y 3 niños despidiéndose con la mano. Con el paso de los años, la historia de la casa en Chiapas se convirtió en una leyenda local, pero contada con respeto y comprensión. El museo recibió visitantes de todo el mundo, interesados no solo en lo paranormal, sino también en la rica historia cultural de la región. Los guías del museo, todos miembros de la comunidad local, contaron con orgullo la historia de la familia Vázquez, presentándolos no como figuras del terror, sino como héroes que protegieron a generaciones de personas de la costa de su propio descanso. El impacto de su experiencia en las 5 universidades trascendió con creces sus carreras profesionales. Cada uno desarrolló una conexión más profunda con las tradiciones mexicanas, un renovado respeto por la sabiduría ancestral y la comprensión de que el mundo alberga misterios que la ciencia moderna aún no podía explicar por completo. Diego amplió su trabajo documental para incluir historias de toda Latinoamérica, siempre con el mismo enfoque respetuoso que aprendió en Chiapas. Su serie Guardianes Invisibles se convirtió en un referente para comprender cómo las comunidades indígenas han preservado conocimientos cruciales durante generaciones. Camila fundó una fundación dedicada a preservar las tradiciones orales y los rituales ancestrales que estaban en peligro de desaparecer. Su trabajo ha ayudado a documentar y proteger tradiciones importantes en comunidades de toda Latinoamérica. Mateo se especializó en arquitectura cultural, diseñando espacios que honran tanto la funcionalidad moderna como la importancia espiritual de los lugares. Su trabajo en la Casa Museo ha sido reconocido internacionalmente como un modelo para la preservación de sitios históricos sensibles.
Sofía completó un doctorado en comunicación intercultural, centrándose en cómo las nuevas tecnologías pueden utilizarse para preservar y compartir tradiciones ancestrales sin trivializarlas. Su plataforma digital ha conectado a comunidades indígenas de todo el mundo, permitiéndoles compartir conocimientos y apoyarse mutuamente. Rodrigo se ha convertido en un experto líder en experiencias anómalas relacionadas con el trauma. Su enfoque compasivo y científico se basa en la experiencia de personas que han vivido experiencias similares, validando sus experiencias y brindándoles herramientas para procesarlas y sanar. En el 10º aniversario de su experiencia en la casa, los 5 amigos regresaron no solo para su visita anual, sino también para participar en una conferencia académica sobre tradiciones protectoras en las culturas mesoamericanas. El evento atrajo a investigadores, antropólogos, líderes comunitarios y guardianes tradicionales de toda Latinoamérica. Por primera vez, la historia de la familia Vázquez se presentaría en un contexto académico formal, no como una anécdota paranormal, sino como un ejemplo documentado de cómo las tradiciones ancestrales han preservado conocimiento crucial sobre fenómenos que la ciencia moderna apenas comienza a reconocer. Durante su presentación, Camila explicó: "Lo que aprendimos en esta casa no se limitó a entidades ancestrales ni rituales de protección. Aprendimos sobre la continuidad del amor familiar, sobre el sacrificio por la comunidad y sobre la importancia de escuchar y respetar la sabiduría de nuestros ancestros". Diego mostró clips cuidadosamente editados de sus grabaciones originales, centrándose no en los aspectos sensacionales, sino también en los momentos que muestran la humanidad y la dignidad de la familia Vázquez. Mateo presentó planos arquitectónicos que muestran cómo la casa fue diseñada no solo como residencia, sino también como un punto de protección, con elementos específicos que correspondían a los principios de la geometría sagrada encontrados en sitios prehispánicos. Sofía habló sobre cómo la experiencia cambió su comprensión de la comunicación intercultural, especialmente la comunicación entre los vivos y los muertos, como una forma legítima de preservación cultural. Rodrigo ofreció una perspectiva psicológica sobre cómo las experiencias extraordinarias podrían procesarse de una manera que respetara tanto la realidad vívida de la persona como la necesidad de integrar la experiencia en su vida cotidiana. Al final de la conferencia, un funcionario de la comunidad local tomó la palabra durante la sesión de preguntas y respuestas. «Soy María Elena Vázquez», dijo con voz clara y firme. «Sobrina de Concepción. En mi familia nunca hablamos mucho de lo que pasó en esa casa, pero siempre supusimos que algo importante ocurrió aquí». Los 5 amigos se miran con una sombra mientras la mujer continúa. «Quiero agradecerles», dijo, dirigiéndose directamente a ellos. «No solo por liberar a mi familia, sino por contar su historia con respeto. Durante décadas, quienes caímos cargamos con la culpa de no haber podido ayudarlos. Ahora sabemos que eligieron ayudar a otros, incluso después de la muerte». Tras la conferencia, María Elena fue invitada a conocer a otros miembros sobrevivientes de la familia Vázquez. Él conservó vivas muchas de las tradiciones familiares, incluyendo recetas que Concepción le había enseñado antes de la tragedia. «Siempre decía que la comida era la forma más pura de demostrar amor», comentó María Elena mientras preparaban la escena. «Cuando nos dijiste que seguías cocinando incluso después de muerta, asumimos que era ella». Esa noche, en la cocina de María Elena, los 5 universitarios y los descendientes de la familia Vázquez compartieron una escena que parecía una reunión familiar. Las recetas eran las mismas que Concepción había preparado en su vida,
y el ambiente era cálido y cariñoso, lleno de historias y risas. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?, dijo María Elena mientras servía pozole preparado según la receta original de Concepción. Mi tía por fin ha podido descansar, pero su legado de amor y protección continúa a través de ti y de todos los que conocieron su historia. Después de la escena, visite el cementerio local donde fueron enterrados otros miembros de la familia Vázquez. María Elena había llevado flores a las tumbas y cada uno de los 5 amigos hizo una pequeña ofrenda, una vela, una flor o simplemente unas palabras de agradecimiento. Es extraño, murmuró Sofía mientras colocaba una flor de cempasúchil naranja sobre la tumba del patriarca de la familia. Nunca hemos conocido a esta gente en la vida, pero nos sentimos como familia. El amor trasciende el tiempo y el espacio, responde María Elena. Eres parte de la historia de nuestra familia y nosotros somos parte de la tuya. De regreso a la ciudad, los 5 amigos reflexionaron sobre cómo había evolucionado su comprensión de lo vivido. Lo que comenzó como una aventura creando contenido para redes sociales se convirtió en una experiencia transformadora que marcó el rumbo de sus vidas. ¿Alguna vez te has arrepentido de haber entrado en esta casa?, le pregunté a Rodrigo. Nunca, respondieron los otros 4 al unísono, porque sentimos algo que no podríamos haber aprendido de otra manera, añadió Mateo, que hay formas de amor y sacrificio que van más allá de lo que creíamos posible. Años después del incidente original, la Casa Museo se convirtió en un centro de investigación de renombre internacional. Académicos de universidades de todo el mundo estudiaron no solo los aspectos paranormales, sino también los elementos antropológicos, psicológicos y culturales de la historia. El jardín trasero, donde antes había pequeñas cruces que contenían las pertenencias de los visitantes atrapados, ahora albergaba un hermoso jardín de plantas medicinales tradicionales, mantenido por las mujeres de la comunidad local, utilizando técnicas que Concepción había enseñado durante su vida. Los 5 amigos, ahora en su 4º año, han mantenido su tradición de visitarlos regularmente. Sus vidas han tomado caminos diferentes, pero todos se han mantenido unidos por su experiencia compartida y su compromiso de honrar la memoria de la familia Vázquez. Diego ganó numerosos premios por sus documentales sobre las tradiciones latinoamericanas, pero siempre decidió que su trabajo más importante era el que nunca se mostró públicamente: las horas que capturó de su tiempo con la familia Vázquez y que guardó como un tesoro privado. Camila ha publicado varios libros sobre rituales de protección en las culturas mesoamericanas, en colaboración con una de las principales autoridades mundiales en la materia. Su investigación ha ayudado a identificar y proteger escenas de sitios similares en toda Latinoamérica. Mateo había diseñado museos y centros culturales en comunidades indígenas de varios países, aplicando siempre los principios que había aprendido en su casa de Chiapas: que los espacios sagrados requieren un enfoque que honre tanto la historia como las necesidades contemporáneas. Sofía desarrolló una metodología de comunicación intercultural que se ha impartido en universidades de todo el mundo. Su enfoque, basado en el profundo respeto y la escucha activa, se inspiró directamente en su interacción con la familia Vázquez. Rodrigo fundó una clínica especializada en experiencias anómalas, ofreciendo un espacio seguro para que las personas procesaran experiencias que la psicología tradicional no sabía cómo abordar. Su trabajo ayudó a desestigmatizar estas experiencias e integrarlas en marcos terapéuticos legítimos. En tu visita de quinceañera, te encontrarás con una sorpresa esperada. María Elena, ya de muchos años, pero aún viva,
organizó una reunión con todas las familias cuyos miembros habían sido visitantes de la casa a lo largo de los años. «Estamos en contacto», explicó. «Después de que liberaron a nuestros seres queridos, muchas familias comenzaron a reportar sueños de despedida, visiones de paz, señales de que finalmente habían encontrado descanso. El encuentro incluyó a más de 5 personas de diferentes partes de México y Centroamérica, todos unidos por la experiencia compartida de haber perdido a un amigo en casa durante las décadas en que la familia Vázquez estuvo atrapada. «Mi hermano desapareció aquí en 1987», dijo una alcaldesa. «Durante 3 años no supe por lo que pasó, pero después de lo que hiciste, vino a mí en sueños para despedirse. Me dijo que había estado en un lugar hermoso, cuidado por una familia amorosa, y que ahora podías descansar». Durante la reunión surgieron historias similares una tras otra. Niños, sacerdotes, hermanos y amigos que habían desaparecido en sus hogares a lo largo de los años, encontraron la manera de contactar con sus seres queridos tras su liberación, lo que les brindó la paz que las familias habían anhelado durante décadas. «No solo liberaste a los espíritus atrapados», dijo un hombre cuyo padre desapareció en 1973. «Nos liberaste a todos del dolor de no saber, de la culpa de no poder hacer nada». Durante la ceremonia especial que organizó María Elena, cada familia trajo una foto de su ser querido desaparecido y una ofrenda simbólica. Se creó un altar temporal en el jardín de plantas medicinales, en memoria no solo de la familia Vázquez, sino también de todos los afectados por la tragedia. «Esto es lo que Concepción quería», dijo María Elena, mientras encendía velas por cada persona grabada. «Que las familias se unan, que el amor siga fluyendo incluso después de la separación». Los 5 amigos se encontraron en el centro de una red de gratitud y amor que se extendía mucho más allá de sus imaginaciones más descabelladas. Su acto de valentía esa noche tuvo un efecto dominó, conmoviendo escenas de vidas de maneras que jamás habrían imaginado. Al concluir la ceremonia y ponerse el sol sobre las montañas de Chiapas, una suave brisa agitó las velas del altar. Por un instante, las llamas danzaron en siluetas, una madre y sus 3 hijos, entrelazadas con escenas de otras figuras, todas en paz, todas envueltas en luz. «¿Lo viste?», susurró Sofía. Todos asintieron en silencio. No hacía falta confirmación externa. Sabía que la familia Vázquez había presenciado esta reunión y cómo su sacrificio había creado una comunidad de sanación y amor. Esa noche, en el pequeño hotel del pueblo donde se alojaba, los 5 amigos se quedaron despiertos hasta tarde, desesperados, reflexionando sobre todo lo que habían vivido y aprendido. «¿Te imaginaste que esa noche cambiaría tantas vidas?», le pregunté a Diego. «La verdad es que solo pensaba en sobrevivir», respondió Rodrigo riendo. «Pero ahora sé que no se trataba solo de nosotros. Se trataba de algo mucho más grande. Lo que más me impactó», dijo Camila, «es cómo el amor puede perdurar ante cualquier cosa. La muerte, el tiempo, el entorno, la separación. El amor de esta familia por su comunidad fue más fuerte que todo eso». Mateo miró por la ventana la casa museo, ahora suavemente iluminada por las luces solares del jardín. Y cómo una casa puede ser más que una simple estructura. Puede ser un guardián, un protector, un lugar donde el amor se preserva y se mide. Sofía solía escribir en su diario, documentando los sucesos del día. «Creo que la lección más importante es que todos tenemos el poder de elegir cómo responder ante situaciones imposibles. La familia Vázquez pudo haber elegido el odio, la venganza o simplemente desaparecer, pero él eligió el amor y la protección».
20 años después de su primera visita a la casa, los 5 amigos regresaron para lo que probablemente sería su última visita grupal. Sus vidas habían recorrido caminos que los llevaron a través de diferentes continentes, pero el vínculo forjado en esta experiencia perduraría para siempre. La Casa Museo se ha convertido en un centro de investigación y saneamiento de renombre mundial. Personas de todo el mundo acuden no solo para aprender sobre la historia, sino también para participar en programas de saneamiento intercultural que combinan terapias modernas con rituales tradicionales. El programa fue desarrollado conjuntamente por Rodrigo y líderes espirituales de la comunidad local, creando un espacio donde las personas pudieran procesar el trauma y las experiencias difíciles dentro de un marco que honrara tanto la ciencia moderna como la sabiduría antigua. «Es perfecto», murmuró Camila mientras observaba a un grupo de visitantes internacionales participar en una ceremonia de purificación dirigida por un curandero local. Concepción se enorgullecía de ver cómo su casa seguía sanando a la gente. María Elena, ya de 90 años, la recibió como siempre, con abrazos y comida casera. «Mis nietos crecieron escuchando tu historia», dijo. «Para ellos no tienes hijos desconocidos, tienes familia». Durante su última visita al memorial de la familia Vázquez, cada uno dejó flores y cartas escritas a mano en el suelo, agradeciendo a todos por todo lo que habían aprendido y prometiendo continuar honrando su memoria en sus respectivas vidas. «Queridos Concepción, Itzel, Nicolás y Joaquín», escribió Sofía en su carta, «gracias por enseñarnos que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Prometo seguir compartiendo su historia con respeto y amor por el resto de mi vida». Mateo había diseñado un proyecto final para la casa, un pequeño anfiteatro en el jardín donde se pudieran compartir y preservar las historias orales de la comunidad. «Para que las voces nunca se pierdan», explicó. Diego preparó un documental final sobre los muchos años de su experiencia original, pero decidió no publicarlo. «Algunas historias son demasiado sagradas para compartirlas ampliamente», decidió. «Este será mi regalo privado a la familia». Camila escribió un último libro sobre la experiencia, pero todas las ganancias se donarían a la fundación que mantenía la Casa Museo. «Tu historia debe beneficiar a tu comunidad», insistió. Rodrigo había establecido una oportunidad para estudiantes indígenas interesados en psicología y saneamiento tradicional, asegurando que las generaciones futuras pudieran continuar el trabajo de integrar diferentes formas de saneamiento. En su última noche en Chiapas, los 5 amigos se sentaron en el pórtico de la Casa Museo, viendo las estrellas brillar sobre las montañas donde se habían enfrentado a lo imposible en décadas anteriores. «¿Sabes qué es lo más asombroso de todo esto?», dijo Rodrigo. «Vinimos aquí buscando una aventura, algo emocionante para nuestras redes sociales, y encontramos el propósito de nuestra vida. Y una familia», añadió Sofía. «Encontramos una familia que adoptamos y que cambió para siempre». Mientras hablaban, una suave brisa movió las cortinas de la casa y, por un momento, todos sintieron una presencia familiar y amorosa a su alrededor. «Sigue aquí», murmuró Diego. «Que no te pille, solo lo estoy recogiendo. Este lugar es para todos los que vienen». Mateo asintió. «Creo que siempre estarán aquí y ahora lo harán como es debido. No como guardianes obligados, sino como presencias amorosas que bendicen este lugar». En su vuelo de regreso a Ciudad de México al día siguiente, los 5 amigos reflexionaron sobre cómo una sola noche no solo había definido sus carreras, sino también sus valores fundamentales, sus relaciones y su comprensión del mundo. «La próxima vez que nos veamos», dijo Camila, «será para celebrar nuestro 30º aniversario». «Y ver cómo crecían en los cielos de María Elena»,
añadió Sofía. Y compartir nuevas historias de cómo el amor de la familia Vázquez sigue tocando vidas, concluyó Mateo. Mientras el avión sobrevolaba las montañas de Chiapas, los 5 amigos nunca suspiraron que, sin importar a dónde llevaran sus vidas, siempre cuidarían un hogar, ese hogar donde habían aprendido que el amor verdadero muere, solo se transforma en nuevas formas de proteger y sanar. La historia de los jóvenes que vivían en una casa abandonada en Chiapas y encontraron comida aún caliente resultó ser mucho más que una experiencia paranormal. Se convirtió en un testimonio del poder del amor familiar, el respeto por las tradiciones ancestrales, y como un solo acto de valentía puede generar ondas de sanación que se extienden a lo largo de generaciones. Y en la casa que una vez fue un lugar de terror, ahora reina la paz, el aprendizaje y el amor continuo de una familia que eligió convertir su tragedia en un legado de protección y sanación para todos aquellos que buscan comprender que, en este mundo lleno de misterios, el amor siempre encuentra la manera de prevalecer.